71% de las personas que abandonan las escuelas acá en los Estados Unidos, 75% de las personas que abusan de sustancias y 85% de las personas que tienen desórdenes de comportamiento tienen un factor común en su vida. ¿Qué es? Crecieron en un hogar donde no había un papá. Impresionante. En este momento tenemos cerca de 19.7 millones de niños que están creciendo sin papá en casa. En mi proceso que hice más adelante de sanar, entendí que ese fue el momento en el que Satanás me dijo una mentira que me gobernó hasta que yo fui pastor. Impresionante. ¿Cuál fue la mentira? Tú no vales nada, tú no eres importante. Si fueras importante no te habían abandonado. Debido a eso entonces, crecí siendo el tío más alcahueta, que daba los mejores regalos, el mejor estudiante. ¿Por qué razón? Porque era el más popular y tenía gente a mi alrededor. Básicamente yo me convertí en un mendigo de amor. Yo fui padre de mucha gente antes de tener a mi hija Mariana. ¿Me entiendes? Porque fue una decisión y quizás esta es la invitación a cientos o miles de personas y de manera particular de hombres que nos pueden estar viendo, de tomar la decisión. ¿Cuántos muchachos hay en nuestras congregaciones que no han tenido a un hombre que le diga que tiene lo suficiente para ser hombre? Así es. Bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy tenemos un programa, pero muy especial. Vamos a hablar específicamente de la paternidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un papá y nos ama como papá y nos guía como papá. Y es un tema que a mí me fascina y hoy tengo un invitado que yo quiero mucho, respeto mucho, admiro mucho. Pastoreamos juntos en la misma ciudad y nos conocemos hace muchos años. Demos la bienvenida al pastor Edwin Castro. Bienvenido, Pastor Edwin. Qué honor estar sentado acá contigo. Gracias por todo lo que haces por nuestra ciudad, por el continente y por ser una figura y un referente para tantos de nosotros. Gracias, Edwin, gracias. Y hoy es tu aniversario. Hoy es mi aniversario. Mándale un mensaje. 26 años, mi amor. Gracias porque decidiste creerle a Dios por encima de lo que estabas viendo. Y sí. 26 años de matrimonio, ya 31 años caminando juntos y felices, gracias a Dios. Y Dios un matrimonio súper, súper hermoso, un gran ejemplo. Son ustedes dos. Tienes un libro nuevo, Abba. Y dice aquí, El Padre que nunca has conocido. Un libro nuevo del pastor Edwin Castro. Hablemos de este libro, háblame de la visión. Quiero compartirte qué tan importante para mí es este tópico. Yo lo describo de esta manera. Si el Padre Celestial me dijera, tienes la oportunidad de predicar una última vez y después de eso vienes a casa, predicaría de esto. Sí. Para mí es lo más cercano que existe a mi vida, a mi razón de ser. Para mí es la revelación más grande que un cristiano puede llegar a tener, conocer a Dios como Padre. ¿Y por qué, Edwin? ¿Por qué tú te identificas tú tanto con este tema? Porque nací en un hogar cristiano. Papá, mamá en casa, en una iglesia de doctrina sana, pero me tomó 29 años llegar a entender que tenía un padre en los cielos, que era bueno. Tenía un conocimiento doctrinal, quizás pudiera decir racional. Había leído la Biblia, memorizaba algunos versículos, pero he llegado a entender que una cosa es saber que Dios es padre y otra cosa es vivir como un hijo. Verdaderamente experimentar lo que significa que tengo un padre bueno que cuida de mí y que todo lo que hizo Jesús fue venir a enseñarnos a vivir como hijos. Bueno, él dijo, me han visto a mí, han visto al Padre. Correcto. ¿Qué significa, como tú dices, vivir como hijo? La vida de los hijos de Dios es totalmente diferente a lo que muchas personas experimentan. Tú sabes que Dios me ha dado el privilegio de predicar en el continente entero. Y este libro de alguna manera es la conclusión de muchas conversaciones que he tenido con tantas personas en las iglesias que no tienen intimidad con el Padre. Mira, cuando tú conoces a mi hija, Mariana, y cuando ella nació, yo comprendí que evidentemente fue un regalo para mí, para la vida de mi esposa, sobre todo después de esperar tantos años por ella. Pero sobre todas las cosas, Mariana se convirtió en la maestra más grande que he tenido respecto a cuál debe ser mi comportamiento con el Padre Celestial. Yo veo la libertad con la que ella se aproxima a mí. Yo veo cómo vive en casa de una manera tan sencilla, la confianza que tiene. Cuando quiere viene y me abraza, me da un beso. Y yo me ponía a pensar muchas veces, esto no se parece mucho a la relación que yo tengo con el Padre Celestial. Y obviamente
Entiendo que la naturaleza de Dios es justa, es santa. No puedo simplemente acercarme como a mí se me antoje delante de Dios porque Él continúa siendo puro, santo, justo, pero sobre todas las cosas es mi Padre. Y entonces yo debería tener esa libertad de acercarme con confianza. Como lo dice la Biblia, acérquese con confianza al trono de la gracia para que alcancen el oportuno socorro. Tú hablas en tu libro de la generación huérfana. Me estuviste enseñando unas estadísticas que me impresionaron. Sí. Tenemos una bendición en los Estados Unidos y es que podemos tener acceso a mucha información y a muchas estadísticas. A mí me gusta aclarar algo. Esto que yo comparto aquí no son mis conclusiones, sino que es información del Censo de los Estados Unidos, del Departamento de Salud y del Departamento de Justicia. Sí, que es una realidad. Es una realidad y que viene del gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos decir, ok, esta no es una tendencia de la iglesia, esto no se lo inventaron, sino que son las conclusiones que ellos han tenido. Te voy a hablar de 6 o 7 aspectos que tienen un factor común. Primero te los voy a mencionar y después te voy a decir cuál es el factor común. 63% de los suicidios de los jóvenes, 71% de las niñas, de las adolescentes que salen embarazadas, 85% de los jóvenes que están en las cárceles, en el sistema carcelario de los Estados Unidos, 90% de las personas que viven en las calles, 71% de las personas que abandonan las escuelas acá en los Estados Unidos, 75% de las personas que abusan de sustancias y 85% de las personas que tienen desórdenes de comportamiento tienen un factor común en su vida. Que es Crecieron en un hogar donde no había un papá. impresionante. En este momento tenemos cerca de 19.7 millones de niños que están creciendo sin papá en casa. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y las estadísticas también del gobierno nos muestran que estos niños tienen una probabilidad de un 50% mayor a los otros niños de terminar en pobreza. Son números Así que impresionantes. esto es una epidemia, es una catástrofe. Tú como pastor seguramente recordarás cómo termina el Antiguo Testamento. Los últimos 2 versículos, el Señor nos dice, si el corazón de los hijos no regresa a los padres y el de los padres hasta los hijos, voy a visitar la tierra con maldición. Y eso es lo que estamos viviendo. Sí. Esta es una generación huérfana. Esas estadísticas, si está el padre, estamos hablando que esas estadísticas no existieran. No existieran. Las cárceles estuvieran vacías. Yo no sé si tú has conocido, esta es una historia verdadera que sucedió aquí en los Estados Unidos. Una de las compañías más grandes que producen tarjetas, de estas tarjetas de Navidad o tarjetas de Día del Padre, la Madre, quisieron hacer un estudio, más que un estudio, un emprendimiento, y les querían regalar tarjetas a las personas que estaban en la cárcel. El Día de las Madres se terminó el inventario. El Día del Padre nadie pidió. No pidieron ninguna. No pidieron. Impresionante. O sea, a la falta de paternidad, la falta de un papá presente es la raíz de problemas sociales. Aquí tú ves, imagínate si el 85% de los muchachos que están en cárceles vienen de un hogar sin padre. Ajá. Allí vemos la violencia, el aborto, absolutamente todos los problemas que encontramos a nivel social. Entonces, este no simplemente es un tema, obviamente es bíblico, pero más que eso, creo que es el corazón del Padre Celestial queriéndonos decir, yo quiero que ustedes me conozcan como un padre y esto va a sanar esta brecha que nosotros tenemos y no va a visitar la tierra con maldición. ¿Por qué es tan difícil las personas en las iglesias que no tuvieron papá en su casa y por la misericordia de Dios no terminaron en las estadísticas? ¿Por qué es tan difícil que ellos entiendan o abracen o vivan como hijos de Dios? Esta es una pregunta excelente. Te voy a hablar de mi caso. Recuerda, nací en un hogar cristiano, papá y mamá. Papá se graduó a los 92 años al cielo, ¿verdad? Mamá estuvo hasta los 84. Estuvieron 63 años casados. No fue un hogar perfecto, pero fue un hogar, vamos a decir, saludable dentro de los términos normales, ¿verdad? El punto fundamental, ¿cuál es? Que cosas que hizo papá en mi infancia y cosas que no hizo con el paso del tiempo, Pastor Frank, yo me di cuenta que marcaron de una manera particular la forma como yo veía a Dios Padre. A ti. Correcto. Es decir, la forma como tú te relacionaste con tu papá terrenal va a determinar en gran manera cómo te
relacionas con el Padre Celestial. Y por esa razón, te doy un ejemplo, por esa razón yo me he reunido con personas que no creen en las promesas de Dios. Yo le digo, pero si la Biblia lo dice, está repleto de promesas. No, pero eso no me pasa a mí. Cuando empezamos a hablar nos damos cuenta que cosas tan sencillas, entre comillas, como yo te prometo que si sacas buenas notas te voy a llevar a Disney o te voy a llevar de vacaciones o lo que sea. El niño se esforzó y después el papá le dijo, no tengo dinero, no hay manera, ¿cómo vayamos? Eso genera una relación profunda en nuestro ser de decir, si mi papá terrenal no prometió, el otro padre que yo voy a tener tampoco va, perdón, no cumplió, el otro tampoco va a cumplir. Mira, un día terminamos una reunión de iglesia. Un hombre que hoy día tiene como unos 82 años, él me dice que yo he sido su padre, ¿verdad? Porque la figura de padre que tuvo fue bastante traumática. Terminamos la reunión, él se aproxima y me dice, necesito contarte algo que me pasó. En el momento en el que el pastor de la alabanza invitó a la iglesia a que nos postráramos delante del Padre Celestial, me congelé, empecé a sentir miedo, no pude hacer nada, dime qué me pasó. En ese momento el Espíritu Santo, tan hermoso, me dice, pregúntale cómo lo castigaba a su papá. Cuando yo le digo eso, literalmente la respuesta fue, la bestia esta me llevaba al patio de la casa, me arrodillaba, me amarraba al lado de un árbol de guayaba y ahí me daba con un palo. Dios mío. Entonces imagínate la referencia que este hombre tiene, un hombre mayor que este hombre tiene, de lo que significa estar arrodillado delante de su padre. Y por eso él me decía muchas veces que yo no puedo hablar con Dios, yo no lo siento, no siento que las oraciones pasen del techo. Entonces necesitamos comprender nosotros como hombres de manera particular el rol y la encomienda que Dios nos entregó. Este no es un tema de que seamos más importantes que las mujeres, simplemente que Dios nos dio funciones que son totalmente diferentes. Sí. Hay parte de la mujer que es la única que tiene la capacidad de manifestar la naturaleza de Dios, y hay parte del varón que tiene también esa encomienda. Cuando Dios en Génesis 1:26 dice, yo voy a crear un ser que despleje mi semejanza, que sea como yo, la respuesta que él mismo da es crear a un hombre y a una mujer. Y ahí entiendes entonces qué sucede con esta maldita causa que estamos teniendo ahora, que piensan que dos mujeres pueden crear a un niño o que dos hombres pueden crear un niño, o de nuevo, cuando no hay uno de ellos. Exacto. Crecemos con un faltante muy grande respecto a la paternidad de Dios. No funciona. No funciona. Y ese mover feminista que está muy activo en Latinoamérica. Correcto. Ese mover feminista es totalmente antibíblico. Correcto. Y destruye lo que es la función de un hombre como padre en la familia. Y por eso encuentras estas frases. Yo no sé si en tu país de origen era tan popular, pero en América Latina ha sido muy popular. Madre solo hay una, pero padre es cualquier. Sí. Y después de eso iba una grosería. Sí, y no y es debido así. a eso se ha levantado a María de una manera tan grande, a tal punto que entonces se desvirtúa. No necesitamos un padre. Sí. ¿Para qué si la tenemos a ella? Muy interesante. En la iglesia, volvemos a la iglesia. El ejemplo que tú diste que del miembro tuyo, la oveja tuya, que te ve a ti como un padre, pero como que los traumas de la niñez. ¿Cómo es el proceso para sanar a ese hombre? Perfecto. Mira, esta ha sido mi experiencia. Yo creo que Satanás conoce más Biblia que la gran mayoría de los creyentes. Sí. Y uno de los versículos que creo más conoce y más practica es Proverbios 22:6. Enseña al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. En esencia, yo creo que lo que Satanás ha querido hacer es tratar de dominar la mente de los niños, y por eso la gran mayoría de traumas que nosotros tenemos los tenemos en la infancia. Y cuando tenemos ese momento, no tenemos la capacidad de resolver maduramente. ¿Por qué? Porque tenemos 2, 3, 4 años. Entonces, este es el ciclo que yo veo, por lo menos el proceso. Un trauma. ¿Por qué? Mi papá me abandonó, mi papá me abusó, o tal vez mi abuelo o mi mamá. Es decir, tuve una herida en la niñez. A esa herida, de nuevo te hablo de mi experiencia, la acompaña una mentira que viene del diablo. A la mentira que viene del diablo le continúa un voto interno que uno hace en su edad temprana. Te voy a decir, por ejemplo, papá me lleva al mercado con mi hermano, se baja él, mi hermano está allí conmigo en el carro, pero ese día había llevado al perro.
que era de mi hermano. No sé si abrió la puerta, no sé si abrió la ventana. El tema es que el perro salió corriendo. Yo quizás tenía como 2 años y medio por allí. Y de repente entonces me encuentro como niño solo en ese carro. En mi proceso que hice más adelante de sanar, entendí que ese fue el momento en el que Satanás me dijo una mentira que me gobernó hasta que yo fui pastor. Impresionante. ¿Cuál fue la mentira? Tú no vales nada, tú no eres importante. Si fueras importante no te habían abandonado. Mi respuesta, ¿cuál fue? Voy a hacer lo que sea necesario para no volverme a sentir solo. Debido a eso, entonces, crecí siendo el tío más alcahueta, que daba los mejores regalos, el mejor estudiante. ¿Por qué razón? Porque era el más popular y tenía gente a mi alrededor. Básicamente yo me convertí en un mendigo de amor. Wow. Hice lo que hice por demostrar que yo valía, era el mejor empleado. En todo momento mi valía estaba en lo que yo hacía, en lo que le podía dar a la gente. Hasta que llega un instante en el que te frustras, que te cansas. ¿Por qué razón? Porque en esencia era eso que yo te digo, era un mendigo de amor. Quería gritarle al mundo que yo valía hasta que encontré a mi Padre Celestial. ¿Cómo lo encontraste? Pero antes de eso, ¿tú me quieres decir a mí que ese día, cuando te sentiste solo en el carro, ese fue lo que usó Satanás para entrar con la mentira? Correcto. Impresionante. Correcto. Y así encontré diferentes momentos en mi vida. Y hoy día, cuando puedo, sobre todo con los pastores, me dedico a tener esas conversaciones. Porque todos hemos tenido mentiras que se convierten en fortalezas. Sí. Se convierten en fortalezas Sí. y hasta que no volvemos a Cristo y entendemos lo que el apóstol Pablo dice, que debemos renovar nuestra mente para comprender la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Yo tengo que regresar, ojo, no vivir, regresar al pasado y ponerle nombre a lo que yo viví. Y muchos de nosotros no le hemos puesto nombre. Esa parte está bien buena. Hace ¿Qué nombre le pusiste a eso? abandono. El abandono. ¿Te sentiste abandonado? Fue una herida de abandono. Imagínate, ¿sabes qué fue lo peor, Pastor Frank? Mi hermano, él es hoy día consejero, terapista, y en su proceso de capacitación, él llegó a entender que me había causado un daño. Él. Y un día viene a mi casa y me dice, mira, yo quiero venir a pedirte perdón porque pasó esto, pasó esto, pasó esto. En ese momento yo no estaba preparado, ni tenía conciencia de cosas como esta. Yo le dije, no sea bobo, a mí no me pasó nada. Yo ni me acuerdo, ¿qué me viene usted a decir ahora? Mira, y pasaron como 7, 8 años para decir, ay, de esto era lo que hablaba mi hermano. Entonces muchos de nosotros no le hemos puesto nombre a lo que vivimos. Y otro problema grande que yo he encontrado es que algunos hemos normalizado cosas que no son normales en la vida, en el pasado. Yo te lo planteo de esta manera. Es más sencillo identificar el pecado personal que el pecado familiar. ¿A qué me refiero? Nosotros tuvimos familias que en algunos casos toleraban el pecado, en otros casos lo celebraban y en otros casos lo promovían. Y crecimos viendo eso como algo normal. Te pongo un ejemplo. Seguramente escuchaste en algún momento alguna persona que decía, no, es que tú sabes cómo es el abuelito es como muy querendón, es como muy amoroso. Sí. ¿Qué significaba eso? Es un inmoral que tiene 2 o 3 mujeres o 4 mujeres. Y entonces como niños crecimos diciendo, bueno, así es la familia Pérez, ¿verdad? Es que los hombres de la familia Pérez son así. Entonces todas estas son las cosas que necesitamos llevar a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo, para que nos muestre la realidad de cómo fue nuestro lugar de origen. Cuando tú descubriste dónde entró la mentira del diablo que se llama abandono, ¿cómo fue que tú venciste eso? ¿Cómo fue el proceso? Pareciera que es muy complejo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hace poco, por ejemplo, estábamos haciendo un proceso así con las personas en la iglesia, con un grupo de personas que estamos preparando. Y yo les decía, ok, una vez usted identifique la herida y le ponga nombre, quiero que vaya a la palabra y busque 3, 4, 5, 6 versículos que desmientan esa mentira. Entonces, ¿qué te dice el Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá, porque con amor eterno me has amado, por tanto me extendiste mi misericordia. ¿Tú me entiendes? Pero es un lugar de libertad cuando tú comprendes, he estado engañado. Verdaderamente comprendí cuando Jesús dijo, el ladrón viene para matar, para hurtar, para destruir. Pastor Frank, yo he entendido que lo único que yo necesito para que la obra de Satanás empiece a activarse en mi vida es ser concebido.
Mira, en ese proceso, y voy a entrar en cosas que son tal vez íntimas, pero quiero ser vulnerable, tengo la confianza contigo. Otra raíz fuerte que yo tenía era el espíritu de temor en mi vida. Me gobernaba el espíritu de temor. Y en este proceso, el Espíritu Santo un día, y de nuevo te voy a hablar de cosas que son muy mías, ¿verdad? Pero fueron mi realidad. En un momento el Espíritu Santo me dice en mi cuarto de oración, quiero que te postres en el piso en posición fetal. Y cuando yo estoy allí, inmediatamente siento que me lleva al vientre de mi mamá. Y ahí escucho a mi mamá orando. Y mira lo paradójico de esto. Escucho a mi mamá orando y recuerdo una oración que ella hizo durante toda su vida. Y la oración era, Padre, te pido que mis hijos no queden huérfanos pequeños. El Señor me muestra cómo mamá quedó huérfana a los 9 años y sufrió de una manera tremenda. La quisieron casar a los 12 años. Se tuvo que convertir en cabeza de familia cuando era una adolescente. Y me di cuenta que en esa oración verdaderamente lo que había estaba bañada con un espíritu de temor. Temor, sí. Y no de fe. No. ¿Me hago entender? Y eso penetró en mi vida. Entonces han sido momentos en los que he tenido en la intimidad con Dios. En algunos casos hay terapistas que le pueden ayudar a uno, hombres y mujeres de Dios que están asignados por Dios para ayudar a la gente. En el caso mío fue algo individual. Después algunas personas me ayudaron simplemente a encontrar las mentiras que yo creí cuando era niño. Y eso ha causado que pueda disfrutar de una manera muy diferente mi relación con el Padre. Y eso venció el espíritu de temor. Correcto. Ya no había abandono, ya no había temor. Ya no había abandono, ya no había temor. ¿Me entiendes? Lo pudiera decir de esta manera, no gobernaban mi vida. ¿Sí? Porque tú vas a poder sentir en determinado momento cualquier tipo de circunstancias como esta. Es decir, lo único que necesitamos para vivir este tipo de cosas es estar vivos, pero ya no gobiernan en mí. ¿Por qué razón? Déjame contarte una historia. Gálatas capítulo 4 dice algo muy interesante. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia. ¿Qué significa eso? Que en algún momento ellos ya han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero entonces dice, debido a que ustedes son hijos, es decir, han recibido a Jesús como Señor y Salvador, Juan 1:12, a los que recibieron y creyeron en Él, le dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Debido a que ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, por lo cual pueden clamar Abba Padre. Entonces, pareciera que hay dos momentos que necesitamos vivir. Uno, el momento de la salvación, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, pero hay algo que tiene que pasar en nuestra mente, porque dice que envía el Espíritu de adopción a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra voluntad. Yo lo comprendí de la siguiente manera. Por muchos años, tú sabes, tenemos un trasfondo similar, era empresario y viajaba a la ciudad de Las Vegas al show de electrónica más grande que se hace en el planeta. Entonces salí de Bogotá, tipo 3 de la mañana al aeropuerto, tomé el avión 3 horas a Miami, un intercambio de avión 5 horas hacia Las Vegas, entonces ya llevaba, no sé, 10, 12 horas en viaje. Me monto en el bus, llego al hotel. Los hoteles de Las Vegas tienen la particularidad que tienen 4,000, 5,000 habitaciones, ¿verdad? Muy grandes. Llego al lobby, me dan la llave de mi cuarto, voy con el mapa por el casino, piso 17 de la torre no sé qué, es decir, un montón de caminar. Lo que te quiero decir es caminé un montón, ya estaba tarde, estaba cansado, llego a la habitación, meto la llave, entro y ya había un huésped allí. Tú no te imaginas la frustración, la frustración que yo tenía. Me imagino. Pero el punto es que encontré que cuando el Espíritu Santo quiere venir a nuestra mente, se encuentra que allí hay un inquilino. Un huésped. Ahí hay un huésped que es un esclavo, un siervo, los traumas, las mentiras que gobiernan nuestra mente. Y que necesitamos empezar ese proceso de renovar nuestra mente para que nuestra verdadera identidad como hijo venga a gobernar todo nuestro ser. Amén. Tú mencionaste la palabra esclavo. ¿Cómo es eso? Seguramente muchas personas han escuchado esa famosa parábola que se llama tradicionalmente la del hijo pródigo. A mí me gusta llamarla la parábola del padre amoroso. Creo que el protagonista de la parábola es el padre, no tanto ninguno de los hijos. Y aquí yo tengo una posición que a mi manera de ver es un poco diferente, pero te la voy a explicar. Yo planteo que el hijo menor, el que pidió la herencia, no estaba tan mal. Ojo, yo sé que a veces es controversial. ¿Por qué? Este muchacho tenía un problema de rebeldía y de independencia.
este muchacho creía que le podía ir mejor lejos del padre que al lado del padre. Pero ¿qué parte tenía buena? La identidad. ¿Por qué? Porque solo un hijo pide herencia. Tú no te puedes imaginar a un empleado tuyo en las compañías que venga a pedirte la herencia, no, porque es un empleado. Entonces él sabía que era hijo, por lo cual pedía la herencia. Era atrevido, porque en esencia le dice al padre, me vales más muerto que vivo, dame la plata. Lo que me importa es la plata y no me importas tú. Pero en el versículo 17 pasa algo. Dice que él, volviendo en sí, hace el siguiente análisis. Dice, los empleados de mi papá viven mejor que yo. Yo acá me estoy muriendo de hambre. Voy a ir donde mi papá y le voy a decir, he pecado contra el cielo y ante ti, contrátame. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía que los hijos tienen derechos y privilegios que los siervos no tienen. Entonces, nos encontramos por él por un lado, pero usualmente me gusta más concentrarme en el hijo mayor, porque es el hijo que está en la casa. Y es un hijo que si tú ves en ningún momento tiene intimidad con el padre. Cuando él llega y se da cuenta que el padre está celebrando, que el hijo menor regresó, va a hablar con otro siervo, no con el padre. Apático. Correcto. Cuando el padre sale a buscarlo, porque salió a buscar a los dos hijos, entonces esta es la conversación y aquí te contesto la pregunta. Él le dice, por tantos años yo he sido tu siervo y nunca te he desobedecido. Sin embargo, no me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Entonces, acá hay muchas cosas que pudiéramos hablar. Número uno, no lo llama padre. Número dos, todo su proceso de relación y de demostración de su valía está en lo que hace, no en quién es. Muy bueno eso. Adicionalmente, dice una gran mentira. Por tantos años he sido tu esclavo y nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Si tú vas al inicio de la parábola, en el versículo 2 y el versículo 13, la Biblia dice que el padre repartió la herencia entre los dos. Y Deuteronomio 21:17 dice que al menor le corresponde la mitad de lo que le corresponde al mayor. Así que este es un muchacho que está en la casa, que es dueño de más de lo que le dieron al otro, sin embargo está exigiendo un cabrito. ¿Por qué razón? Porque un esclavo que le dan un cabrito es un esclavo millonario. Y ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Pastor Frank? Que, y esto que te voy a decir me conmueve mucho el corazón, pero creo que ese segundo muchacho representa a la gran mayoría de las personas que están en las iglesias. I agree. Personas que piensan que tienen que relacionarse con Dios por medio de las obras. Si oré, si serví, si hice esto, si hizo aquello. Y que no tienen conocimiento de la paternidad de Dios. Yo lo pongo de esta manera. Yo creo que gran parte de la iglesia ha salvado a la gente por gracia, pero la mantiene salva por obras. ¿Te acuerdas de estas declaraciones de aquellos que no son padres, sino que en verdad son unos dictadores que dicen, usted acá si no sirve, no sirve? ¿Me entiendes? Que no tienen una familia, lo que tienen es un campo de concentración, porque quieren levantar su propio reino. Y este es un tema complejo porque, claro, se habla mucho de que yo soy tu padre espiritual, pero eso no es un padre espiritual. Son verdaderamente dueños de franquicias que lo único que están pidiendo, yo le doy mis métodos y usted me manda las regalías. Pero yo encuentro en la Biblia un aspecto totalmente diferente. El apóstol Pablo dice, yo soy. ¿Cuándo ha visto que el hijo mantenga al padre? Es el padre el que mantiene a los hijos. Entonces, esto no ha ayudado en nada para que las personas puedan conocer al Padre Celestial de una manera verdadera. Pero eso no cancela la verdad de que en la iglesia tenemos que ser padres espirituales. Por supuesto, padres y madres en la fe. Por supuesto. Sí. Mira, yo no sé si tú has visto esto, a mí me impacta cómo la conversación de José con sus hermanos, cuando llegan sus hermanos, en un momento José dice, a pesar de su corta edad, dice, Dios me ha traído aquí para ser padre de Faraón. Impresionante. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo fui padre de mucha gente antes de tener a mi hija Mariana. ¿Me entiendes? Porque fue una decisión y quizás esta es la invitación a cientos o miles de personas y de manera particular de hombres que nos pueden estar viendo, de tomar la decisión. ¿Cuántos muchachos hay en nuestras congregaciones que no han tenido a un hombre que le diga que tiene lo suficiente para ser hombre? Así es. ¿Sí me entiendes? Yes. Entonces deberíamos despertar, deberíamos entender. Si tú eres un tío y tienes a tus sobrinos viviendo situaciones como esta, se requiere de que los hombres tomemos decisiones para interrumpir esta maldición en esta generación. Pastor Edwin, quiero que hablemos acerca de la falsa paternidad en las iglesias. Okay. Porque sacaste ese tema y es un tema muy real y que hace mucho daño. Tanto la ausencia paternal destruye, pero la falsa paternidad, que es en verdad
es un disfraz para controlar y manipular. Correcto, Destruye peor. correcto. ¿Cómo podemos proteger a las personas que nos están viendo, escuchando, para identificar dónde hay falsa paternidad en una Para mí iglesia? es un privilegio que tú me permitas esta Sí. plataforma para hablarle a la iglesia, No, y te ¿verdad? lo pregunto a ti porque yo te he oído predicar ahí y tú tienes una unción muy especial para esto. Sí. Déjame hablarte de algo. Tú sabes que me gustan mucho las estadísticas. Aquí en el estado de la Florida, el Departamento de Salud hizo un estudio de qué sucedía con los bebés en el vientre de su mamá cuando no tenían padre en el proceso del embarazo. Sí. La mortalidad que tienen en los primeros 28 días de nacimiento es un número, lamentablemente no me acuerdo ahora, pero yo me Impresionante. impacté y desde allí yo empiezo a hacer un paralelo a decir, esto es exactamente lo que pasa con los ministerios que nacen sin un padre espiritual verdadero, sin un padre en la fe verdadero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar? Mira, cosas tan sencillas, Pastor Frank. Yo he hablado con gente que a veces me dice, no, es que yo estoy, tú sabes este término famoso, ¿verdad? Estoy bajo la cobertura de fulano y sutano. Mucho, y mucho él eso, es mi mucho. padre espiritual. Le digo, wow, qué bueno. Mira, ¿y cada cuánto tú te ves con él? Ah, No, todavía bueno, no se han visto. no, todavía no. En la conferencia yo lo veo cuando predica. Y yo, mira, ¿y cuál es el número de celular de él? No, no lo tengo. Yo hablo es con el encargado. Ah, perfecto. ¿Y él conoce cómo se llaman tus hijos? No, porque él está muy ocupado, está viajando por X y por Y el lugar. Eso no es un padre. No. Eso es Y una... eso es algo del mundo. Correcto. Es un espíritu del mundo que se ha metido en la iglesia. Y usualmente, ¿sabes qué he encontrado yo? Que son huérfanos que encuentran su identidad en controlar, en poseer, ¿me entiendes? O en Entonces, pertenecer a algo también. O famoso. sea, pero te lo hablo del que gobierna, del que está en la Ok, cabeza. sí, el que hace de papá. Y obviamente las personas que se unen a este tipo de cosas, que están dispuestos a soportar este tipo de cosas es porque tienen abandono. Mucho Porque tienen un abandono. espíritu de orfandad muy grande y entonces, como tú muy bien lo dices, encuentran su identidad al decir yo no tengo nada de él, pero tengo el apellido. ¿Me entiendes? Y como tengo el apellido de alguien famoso, entonces pues valgo algo. Exacto. Entonces, esas son maneras muy sencillas, muy sencillas. Tu relación depende de que tú mandes dinero Exacto. o ellos son los que están dispuestos a sembrar en tu vida. Tú y yo sabemos lo que nos valen las iglesias, soportar a las iglesias. Nosotros hemos pagado, seguramente tú lo has hecho, nosotros hemos pagado procesos de sanidad en los matrimonios de los pastores porque los encontramos vueltos una piltrafa completa por el abuso en las iglesias. Sí. Entonces, necesitamos entender que de la misma manera como Jesús habló de los falsos es porque hay verdaderos. Y hay falsos profetas, hay falsos maestros y hay falsos padres. Hablamos de cómo sería una paternidad espiritual saludable. Enfocémonos en lo bueno entonces. ¿Cuáles son las características que tú vas a una iglesia o si nos están viendo pastores, que nos ven pastores? ¿Cómo estar en ese manto paternal de Dios que todos necesitamos? Los pastores necesitamos eso. Yo no puedo hacer la iglesia si yo no tengo eso. Correcto. Yo me sentiría desnudo y ¿cómo encontrar esa paternidad? Yo sé que es un acto soberano del Espíritu Santo, tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo, pero ¿cuáles son las características de una paternidad saludable? Estamos hablando a nivel de fe, ¿verdad? A nivel de fe espiritual. Sí. Yo creo que... Perdóname, porque es a nivel de fe espiritual que vamos a resolver este problema. Por supuesto. Porque todas esas estadísticas de jóvenes en las cárceles y la pobreza y la drogadicción, cuando vienen a la iglesia es donde Dios los va a sanar con su paternidad a través de nosotros. Correcto, sí. Nosotros podemos cumplir una función de figura porque una conclusión a la que yo he llegado es que no hay nadie más parecido a un padre que un pastor. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde necesitaríamos dimensionar lo que sucede. Por esa razón tú ves seguramente, ahí como dicen, le estoy predicando a quien sabe de esto. No. Seguramente en tu cabeza van a venir un montón de nombres de personas, de hombres y mujeres que han venido con una herida tremenda y es la herida que le ha causado un pastor. Sí, cientos y cientos. A ti y a mí, a los dos. Correcto. Entonces el punto fundamental, primero tenemos que resolver nuestra identidad. Hasta que nosotros no sepamos el valor que tenemos como hijos de Dios, antes que como ministros, no vamos a estar mendigando amor. Mira esto tan impresionante. Jesús desciende a ser bautizado en el Jordán. No ha predicado un sermón.
no ha echado fuera un demonio, no ha bautizado a nadie, no ha hecho absolutamente nada a nivel ministerial y el Padre detiene el universo para decirle, I'm proud of you, estoy orgulloso de ti, tú eres mi hijo amado en el que yo me complazco. Ojo, a mí me gusta enfatizar, el Padre no dijo, tú eres el Mesías, tú eres el gran pastor, tú eres el apóstol, tú eres mi hijo amado en el que yo me complazco. Una relación de amor. Correcto. Y mira, vuelve a leer los evangelios. En la casa de mi Padre, muchas moradas. Cuando oren, oren, Padre nuestro. Yo y el Padre somos uno. Por eso el Padre me ama. Todo el tiempo Jesús estuvo hablando del Padre. Solo un instante en el que se dirigió a él como Dios. ¿Cuándo? Cuando el pecado tuyo y el mío estaban sobre él. Yo lo pongo de esta manera, Pastor Frank. Yo creo que el dolor más grande que Jesús vivió no fue la cruz. No fueron los clavos, no fue la corona, fue la separación del Padre. Juan 17 dice, regrésame la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. ¿Me entiendes? La intimidad, lo que teníamos. Y Él lo perdió por nosotros. Cuando Jesús resucita, mira esto tan emocionante, es que si ves, me emocionó. Cuando Jesús resucita, las mujeres lo van a tocar y le dicen, no me toques, porque no he subido a mi Padre, que es tu padre. Todo esto está en el libro, ¿verdad? Casi Vamos todo. todos a comprar el libro Abba del pastor Edwin Castro. Lo puede conseguir en todas las plataformas, en su tienda de librería favorita, pero en todas las plataformas digitales. El libro Abba del pastor Edwin Castro. Jesús dijo, lo llamó Dios cuando por culpa nuestra, por culpa de nuestro pecado, se desconectó de la paternidad y tuvo que morir sin la paternidad para poder morir. Interesante. Claro, porque es que, mira, esto desde un punto de vista, es decir, manejado mal, nos convierte en niños caprichosos. Tú sabes, esa generación que es entitlement, que tiene ese sentido de derechos. Que se lo merece todo. No, necesitamos entender la santidad, la justicia de Dios. Ese es el balance correcto. Mira, quizás algunas personas no lo podemos asumir. Quizás dicen, pero ¿por qué ese nombre? ¿Qué significa Abba? ¿Verdad? Porque puede ser una pregunta válida. Entonces, empecé a estudiar. He sido siempre apasionado por la Biblia y empecé a estudiar los nombres de Dios, ¿verdad? Y obviamente encontramos en el Antiguo Testamento tantos nombres. Seguramente es predicado Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, El Shaddai, Elohim, Yahvé. Y todos esos nombres de un momento para otro desaparecen, Pastor Frank. En el Nuevo Testamento no hay referencia de ningún nombre de esos. Y llegué a entender que el nombre con el cual Dios decide presentarse en el Nuevo Testamento incorpora absolutamente todos esos nombres. Abba, Padre, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi estandarte, Él es el que me ve, Él es el que está seco, Él es el soberano. Mi Padre. Déjame contarte una historia que cambió mi vida para siempre. Estaba en el mar de Galilea, a punto de salir en un crucero de estos que hacen los pescadores. Estábamos con la gente de la iglesia, ya estábamos listos, estaba listo el capitán, y de repente entra corriendo un niño como de unos 10, 11 años gritando, ¡Abba! 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 Pega un brinco y se pierde en un abrazo con el capitán, que le da un beso. Yo dije, Dios mío, esto es lo que quiere decir la Biblia. Tú quieres que yo corra a ti como Mariana corre a mí. Amén. Esa imagen nunca la podré borrar de mi mente, porque allí aprendí lo que significaba correr a los brazos de mi papá. Y para todo. En lo bueno, en lo malo y cuando no hay nada también. Claro, porque es que si tú te preguntas cuando pecas, ¿vas al Padre o corres? ¿O te alejas? ¿Sí me entiendes? Mira, algo tan sencillo. Alguien puede estar preguntando, ¿y cómo saber si yo conozco verdaderamente al Padre? Yo no quiero dañarle la oración a nadie, pero quisiera plantearle a alguna persona, cuando oras, ¿cómo oras? Algunas veces yo escucho a personas decir cosas como, Padre, Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque viniste a morir en la cruz. El Padre nunca vino a morir en la cruz. El Hijo vino a morir en la cruz. Entonces, de nuevo, no es legalismo. Lo que quisiera es invitarte a que entiendas
que tienes un Padre que cuida de ti, un Padre que todo lo dio literalmente. Y lo que nos ha encargado a nosotros, 2 Corintios 5:17, es el ministerio de la reconciliación. Mira cómo todo empieza a cambiar. Que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Y a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Wow, poderoso. A nosotros se nos entregó lo que es proclamar y impartir lo que es Dios Padre. Así es. Edwin, ¿qué más me quieres decir de tu libro? Ay, mi Dios. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Muchos años, porque... Ah, sí. Es decir, quizás sentarme a escribirlo no fue tanto el tiempo, pero evidentemente es una historia de revelación. vida. Es una historia de vida, sí. Y con tantas historias, ¿no? A mí me gusta contar mucho historias. Mira, Pastor Frank estaba en la ciudad de Maracaibo después de predicar viernes y sábado respecto a la paternidad en una iglesia. El domingo sucedió una de las cosas que más me impactaba en mi vida. Pastor de la iglesia, un hombre de años, un anciano, se para frente a su congregación y dice lo siguiente: iglesia, yo quiero decirles que no sé cómo yo pude pastorear esta iglesia 37 años sin conocer al Padre que conocí este fin de semana. Ay, Dios mío. Esto es lo que encontramos. Por eso yo lo llamo el gran ausente en la iglesia. Sí. ¿Me entiendes? Y algo que me impactó a mí, el libro de Corintios dice que llegará el instante en el que Jesús, después de que ponga a todos sus enemigos en el estrado de sus pies, le regresará toda la honra, toda la gloria y toda la adoración al Padre. Todo se trata del Padre. Jesús fue la única persona que ha podido decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, su misión, su verdad, es esa. Su misión, todo. Edwin, ¿qué significa la bendición de un padre? Qué poderoso es eso. Como enseñemos ahora a los papás que están en la casa, ese porcentaje que están en la casa, lo importante de bendecir a un hijo, de bendecir a su esposa también. Tienes la capacidad de tocar fibras muy, muy, muy cercanas. De nuevo te dije, mi mayor maestro en todo este proceso ha sido mi hija. Leyendo la Biblia me di cuenta que en el pasado los conflictos se generaban por la bendición y ahora por la herencia. ¿Sí? La gente no entiende. En el pasado entendían que la bendición contenía la herencia. Ajá. ¿Sí? Y entonces ahora se pelean por la herencia, pero no se pelean por la bendición. Es decir, encuentras hombres como por ejemplo Jacob. Jacob hace una declaración impresionante con sus hijos. Vengan porque les voy a declarar su futuro, lo que les va a pasar. Y empieza a declarar palabras sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y si tú haces el trazo bíblico, lo que el padre declaró, eso le sucedió. Qué poderoso. Así que entendemos lo que la Biblia dice, que hay poder de vida y de muerte en nuestras palabras. Sí. Y entonces aquí llegamos a un punto. ¿Por qué escribí ese capítulo? Porque la gran mayoría de las personas, las memorias que tienen de las palabras de sus padres son desastrosas. Crítica. Usted no sirve para nada. Queja. Usted es tonto. Mire a su hermano, la comparación, tantas cosas. Déjame contarte una historia. Seguramente te acuerdas de la canción El que está sentado en el trono. La hemos cantado en muchas iglesias en el continente, en muchos países. Y a mí me impresionó, esa canción la escribió Lucas Consley, un amigo de Toma tu Lugar. Y algún día hablábamos con él y él nos contaba, nos decía, sabes que yo escribí esa canción, pero yo no veía ningún tipo de valor en la canción. Yo pensaba que no servía para nada. Y un día la estoy cantando y un amigo del ministerio entra y me dice, ¿qué es esa canción? Es espectacular. No sirve para nada. Pero por supuesto, déjamela escuchar, cántala de nuevo. No sirve para nada. Con el paso del tiempo, él recuerda un instante en el que está bajando del segundo piso de su casa porque su tío le pidió que le bajara un remedio. Está bajando corriendo, se tropieza, derrama el remedio y su tío le dice, definitivamente tú no sirves para nada. Esa declaración estaba allí a tal punto que esa canción que ha bendecido a millones, hermosa, ungida, estaba guardada dentro de él porque había una mentira, la fortaleza que te hablé anteriormente, tú no sirves, que decía, esto no sirve de nada. En otras palabras, lo que tú contienes, lo que tú no eres capaz de producir nada con valor, porque tú no sirves para Exactamente. nada. Entonces, ¿qué sucede? Que me encontré en una necesidad grande de escribir una bendición para mi hija. Y algún día me senté y empecé a escribir
una carta para mi hija en la que yo declaraba cómo iba a ser su futuro, cómo iba a ser su matrimonio, cómo iban a ser sus finanzas, cómo la gracia y la presencia de Dios iban a estar con ella, Amén. cómo los ancianos la iban a respetar y los jóvenes la iban a admirar. Todo lo Amén, que había en mi amén. corazón hacia ella, Yes. lo escribí en esa carta. Y Pastor Frank, me he encontrado una y otra y otra y otra vez leyendo esas palabras frente a multitudes que nunca han recibido la bendición de un padre. Gloria a Dios. Y hay personas que, mira, yo he tenido empresarios que me han dicho, yo todo lo he conseguido y mi papá nunca me ha dicho que estoy orgulloso de mí. Ajá. Entonces es un vacío tan grande en esta generación. Es una necesidad humana. Correcto. Escuchar palabras de afirmación de un papá. Y Jesús la necesita. Mira, a Jesús lo afirmó antes de empezar el ministerio y antes de ir a la cruz. Sí. ¿Me entiendes? Y Él, siendo Dios, lo necesitó. ¿Cuánto más nosotros? Yes. Así que Eduquemos a los papás. Eduquemos a los papás. ¿Cómo tú puedes bendecir a tu hija, a tu hijo? Comenzando por pedirle perdón a Dios por lo que hemos dicho que no debemos decir más. Así es. Mira, yo creo que una de las palabras más poderosas que nuestros hijos necesitan escuchar es te pido perdón. Ujú. Yo nunca escuché eso de mamá, nunca escuché eso de papá y lo necesité. ¿Me entiendes? Solo fui conciliado en el Padre Celestial. Pero partamos de la base de allí. Partamos de la base de reconocer en determinado momento que nos hemos equivocado en ciertas cosas, que nos hemos desviado de lo que Dios dice. Y desde ahora en adelante, en vez de estar diciendo usted no sirve para nada, con esto no estoy en pensamiento positivo, en declaraciones No, positivas, no. pero que desde la realidad de la palabra, háblele versículos en vez de maldecirlo. Exacto. ¿Me entiendes? Declare el bien, declare la misericordia, declare el futuro. Jacob lo hizo. Vengan, porque les voy a declarar su futuro. El futuro de nuestros hijos está en nuestra lengua, está en nuestra Amen. boca. Yo lo creo con todo mi corazón. Sobre todo cuando cometen un error. Por supuesto. Cuando cometen un error, no es tiempo de maldecir, de insultar. Es calladito la boca. Mejor es tiempo de callarte la boca y conversar después que se pasen los ánimos, conversar algo que sea para edificar, no para Y te destruir. acuerdas, es que ahí es donde se empiezan a unir todas las palabras. Ninguna palabra ociosa salga de su boca, sino la que sea para edificación. La pregunta es, ¿estamos edificando a nuestros hijos con lo que hablamos? Yo creo que tú eres muy sabio cuando dices, ¿sabes qué? Mejor guarda silencio por un momento. Y en otro instante puedes hablar. Esto no significa malcriarlos, No. significa corregirlos en Sí. amor correctamente. Y sobre todo los papás como tú y como yo que tenemos hijas. Con los hijos varones también, no me malentiendan, pero las hijas se recuerdan demasiado. Y a veces cualquier palabra que digamos no me gustas o estás fea, la podemos marcar eso de las por marca. vida. Mira, algún día hablaba con una adolescente que ella recordaba de una manera tan grande como su papá, y tengo que usar esta palabra, pero le decía obviamente de manera vulgar, pero le decía es que tú eres una prostituta y por eso no vales nada. Dios Su mío, padre, ¿me entiendes? Imagínate la valía que esta niña horrible. tenía. Y simplemente, prácticamente se convirtió en eso, ¿me entiendes? Porque es una declaración, es una declaración. Yo hoy día creo que tengo que orar más por el que va a ser el esposo de mi hija, porque le estoy poniendo el estándar. No, pero Dios lo va a Alto. traer. Un hombre bueno que la ame y que la cuida. Estoy bromeando. El punto es que, Sí. pero ¿sabes qué, Pastor Frank? El otro día yo le decía a Mariana, mira por la bendición de Dios a donde papi y mami te han llevado. Mira lo que vives, mira la casa donde vives. Tú me conoces de mi vida. Lo que le estoy diciendo a ella es, escoge correctamente. Sí, Escoge correctamente. En la casa de tu papá, mira lo que tú has ella tenido. lo va a escoger. Y estoy seguro que lo Sí, va a hacer. sí, ella lo va Estoy a seguro escoger. que lo va a hacer. ¿me Y entiendes? esa bendición que tú escribiste está grabado en el corazón de Dios y te lo va a regalar. Amén. Porque declaro sobre tu matrimonio que ella no conozca la separación, que no conozca el divorcio, que sus hijos no sean parte de las estadísticas, sino que sean sanidad para las naciones de la Y tierra. que continúen el legado Amén. que tú y tu esposa están estableciendo en una iglesia presencia viva. Aquí en Doral, si usted está buscando una buena iglesia en el sur de la Florida,
busque Presencia Viva. Es una iglesia hermosa que yo quiero con todo mi corazón. Pero que visite primero tu iglesia. No, Edwin, te felicito por tu Estamos libro. a 5 minutos. Y esto, miren, esto Somos es un ejemplo, vecinos. esto es un ejemplo Sí. para muchos pastores. Nosotros Sí. no peleamos, nosotros nos No. celebramos, nos invitamos a predicar Ujú. porque amamos esta ciudad. Y yo le pido, ame su ciudad y ame a las personas como Sí. el pastor Frank que hacen cosas hermosas Sí. por su ciudad. Y vamos a todos a apoyar este libro, Abba, del pastor Edwin Castro. Pídalo ahora en todas las plataformas digitales o en su librería. Y mire, si usted conoce jóvenes, esas estadísticas, Edwin, me impresionaron mucho. Yo pienso que este libro es muy buen regalo para los jóvenes que están pasando por la ausencia de un papá. Así es. Gracias, Edwin, se nos fue el tiempo. Bueno, siempre es un placer. Dios te hablar bendiga contigo. mucho. Gracias. Gracias, a ti. Te gracias. Y bendigo. nos vemos muy pronto en otro podcast de Frank López. Gracias.